Y muchos luego llegan diciendo, a mí no me importa no respirar con que me quede la naricita perfecta, bonita que yo quiero, ¿no? No saben lo que están diciendo, no lo saben. O sea, nosotros siempre vamos a respetar que la nariz quede funcional. O sea, yo creo que esa cirugía, porque la verdad no me gusta preguntarles a los pacientes cuánto les sale al hospital, aunque sí debería, pero más o menos, a como me dijo, y ya hablando de totales, yo creo que sí le salió arribita de los 100,000 pesos. El extremo más barato, ponle que si acaso pudiera bajar la manita un poquito, a lo mejor 50. Por una cirugía estética, en una nariz que nos tenemos que limpiar los oídos con cotonetes, ¿o no? El pan nuestro de cada día. No, el cotonete está diseñado para que solo lo usemos para limpiar la parte externa del pabellón, ¿no? O sea, todo lo que son las curvitas del oído como tal, y si acaso la pura entradita del conducto, nunca más allá. ¿Por qué? Hola, soy el doctor Isaac Chávez, soy médico general y anestesiólogo, y en esta conversación yo aprendí mucho, así que te dejo el video, muy recomendable que lo veas completo. Estamos con la doctora Vélez, ella es otorrinolaringóloga. La otorrinolaringología, además de difícil de pronunciar, es difícil de estudiar. Vamos a dejar que la doctora se presente, por favor. Platíquenos un poco de su trayectoria. Bueno, pues yo soy otorrinolaringóloga, precisamente. Fue una palabra que aprendí a decir yo creo que desde que tenía 5 años, porque mi papá también es otorrinolaringólogo. Entonces muchas veces me preguntaban, ¿a qué se dedica tu papá? Y yo decía, es otorrinolaringólogo. Se quedaban, ¿qué es eso? Es un médico que se dedica a ver el oído, la nariz y la garganta. A grandes rasgos siempre es como la manera en la que explicamos a qué se enfoca nuestra especialidad, pero pues realmente son muchas cosas más. Yo tengo, por ejemplo, una alta especialidad en rinología y cirugía facial, cirugía plástica facial, que tiene que ver con todo las cuestiones de cirugías plásticas, y de rinología, que tiene que ver tanto con la cuestión funcional de la nariz como las cuestiones estéticas, ¿no? Igual también abarca, por ejemplo, el abordaje de senos paranasales, cualquier problema, sinusitis, tumores, abordajes con neurocirugía para base de cráneo y esas cosas, ¿no? Yo pues estudié los 4 años de otorrinolaringología y hice 1 año de alta especialidad de rinología y cirugía plástica facial. Y aquí estamos, en Hermosillo, Sonora, donde tengo mi práctica privada. Excelente. ¿Y cuáles son las principales enfermedades que ve, tanto de niños como de adultos? ¿Cuáles son los motivos de consulta? Pues lo más común que llega a consulta hablando en el medio privado, lo principal tienden a ser pues las rinitis alérgicas, las cuestiones de sinusitis crónicas y agudas, la cuestión de los sangrados nasales, en los niños tanto como en adultos, pero principalmente se ve más en niños por el calor y el clima en el que estamos, pues en Hermosillo como tal. En el caso de los niños, más que nada también los cuerpos extraños, es muy común también los cuerpos extraños en niños, tanto en nariz como en oídos, y obviamente cosas que se llegan a tragar. Y pues obviamente, ya hablando de otros términos como un poquito más quirúrgicos, las cuestiones de las desviaciones del tabique nasal, las personas que desean pues mejorar estéticamente su nariz, es uno de los motivos de consulta muy frecuentes también. Y en los niños lo más frecuente viene siendo la adenomigdalectomía, que es quitar las anginas y las adenoides. A veces se vuelve complejo saber cuándo ir con un otorrino, vamos a decir otorrino para no tener que decir cada vez otorrinolaringólogo. Si a mí me duele el oído, ¿voy con el médico general o voy con el otorrino, por ejemplo? Es algo que nos pasa a veces. Sabemos que es más difícil de conseguir una cita con el especialista porque es más cara, porque a veces están más saturados. Entonces, ¿qué hago como paciente? ¿Cuándo saber si un dolor del oído amerita un especialista o no? Es una pregunta un poquito difícil de responder porque lo ideal realmente sí sería que primero fueran a un primer contacto, ¿no? O sea, un médico general, un médico internista, un médico familiar, para pues valorar qué es lo que está pasando con el oído, empezar un primer tratamiento, y en dado caso de que este primer tratamiento no funcione, es cuando a veces nos lo mandan ya nosotros, ¿no? Pero la verdad es que la otorrino es una especialidad muy difícil de valorar para alguien que no es otorrino. Y muchas personas, incluso hablando de términos de salud, no les enseñan porque no es parte de su especialidad, y muchas veces en la universidad tampoco los enseñan a valorar bien un oído, principalmente con lo que más batallan es los oídos, ¿no? Por ejemplo, yo en el hospital en el que hice la alta especialidad, perdón, la especialidad, no la alta, ahí no tenía nada que ver, la especialidad como tal, había muchos médicos en urgencias que nos pedían bajar para valorar un oído, ¿no? De que viene por dolor de oído, viene por una otitis, bla, bla.
Y muchas veces la excusa era más que nada, es que no tenemos otoscopio para checar el oído, ¿no? De la típica, pues si quieres te bajo el otoscopio y ya tú terminas de valorar al paciente. No, doctora, es que sí tiene que venir a verlo usted mejor. Porque si no es algo tan fácil de valorar, pues si no es una cuestión que tú valoras todos los días para saber cuándo una cosa es normal y cuándo una cosa es anormal, pues sí cuesta un poquito trabajo valorarlo, ¿no? Entonces, a veces sí pasa que llegan con diagnósticos mal hechos o tratamientos mal indicados, cosas así. Entonces, yo la verdad diría, por experiencia privada, que probablemente cualquier tipo de dolor de oído sí sería lo conveniente ir de primera instancia con el otorrino. Hablando en el oído, ¿no? Porque el oído es una cuestión muy delicada, es un órgano de sentido, es para escuchar, es para equilibrio, es para muchas cosas, y si no es bien tratado y se complica, es muy difícil. Entonces, si fueran otras cosas como pues, el dolor de garganta, una gripa, la alergia, te diría sí, primero un médico general y luego ya él cuando ve que de plano no está funcionando sus tratamientos, pues ahora sí, el otorrino. Pero en cuestiones de oído, la verdad, yo te diría que lo ideal sería cualquier cosita ir con el otorrino. Tocaste otro punto, las alergias. También es una enfermedad o una situación en la que varias especialidades de la medicina se pueden juntar. Lo puede ver tanto el médico general a veces. Alergias, hablando sobre todo alergias que nos afecten la vía respiratoria, que vamos a tener rinorrea, es decir, la salida de moco, que vamos a tener congestionada la nariz. ¿Quién la ve? ¿El médico general? ¿La ve el alergólogo, que es el especialista en alergias? ¿O la ven los otorrinos? Ahí, ¿cómo se pelean, no se pelean? ¿Quién la ve? El pediatra también. El pediatra, sí. Sí, de hecho, es un manejo multidisciplinario. Yo te diría, o sea, que es manejo integral del paciente, porque aparte a mí me gusta manejar a los pacientes, de manera integral, ¿no? Entonces, sí es muy válido que muchas veces lo empiece a ver el pediatra, es muy válido que muchas veces también lo empiece a ver el alergólogo. Es muy común que lleguen directamente con otorrino, realmente, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, por ejemplo, a mí típicamente cuando llegan conmigo ya de pediatría o que llegan conmigo enviados de alergología es porque están cursando con una complicación de la cuestión de la rinitis alérgica. Porque la rinitis alérgica también es un factor de riesgo para desarrollar sinusitis. Entonces, cuando ya y pólipos nasales. Entonces, cuando el alergólogo o el pediatra nota que el niño ya tiene pólipos nasales o que tiene sinusitis, es cuando lo mandan con nosotros. Ahora, como dije, y bien dijiste tú también, los otorrinos también vemos rinitis alérgica, pues porque es nariz, es inflamación de nariz. Y hay tipos de rinitis que no son alérgicas, hay otros tipos que son no alérgicas literal, que pueden ser hormonales, que pueden ser ocupacionales, que pueden ser por medicamentos que toma el paciente, y hay que saber definir cuál es una u otra. También por eso, también lo ideal yo diría que sería que llegaran primero con nosotros para definir si es alérgica o no alérgica, y si es alérgica, le damos un tratamiento, no está funcionando, intentamos una modificación del tratamiento, no está funcionando, bueno, ahí sí, alergología. ¿Sí? Bien. Una enfermedad frecuente, una molestia frecuente son las infecciones en los oídos. ¿Qué tenemos que hacer la población general para cuidar nuestros oídos? Hay algo, es una controversia, algunas personas consideran meterse cotonetes en los oídos y se los limpian de forma periódica. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, directamente, ¿nos tenemos que limpiar los oídos con cotonetes o no? El pan nuestro de cada día. No, el cotonete está diseñado para que solo lo usemos para limpiar la parte externa del pabellón, ¿no? O sea, todo lo que son las curvitas del oído como tal, y si acaso la pura entradita del conducto, nunca más allá. ¿Por qué? Para empezar, el cerumen o cerilla, que se le dice coloquialmente cerilla, es un material que es de protección para el oído como tal, es para humectarlo, es para protegerlo contra cuerpos extraños. Si se mete un insecto, la idea es que se quede ahí atrapado y que no pueda entrar más. También genera como un balance y un equilibrio en la propia flora bacteriana que tiene el oído como tal, porque también dentro del oído viven bacterias en santa paz. Pero si tú llegas con un cotonete, te limpias, te cortas con el cotonete, porque hay unos que tienen muy poquito algodón y se siente mucho la cuestión de la maderita que tienen o el plástico. Si tú llegas con un cotonete, te lastimas con la uña cuando te rascaste porque te dio comezón en el oído, con el pasador del cabello, con la pluma, porque luego con todo agarran para rascarse y te lastimas la piel y haces una herida dentro del oído, esas bacterias que vivían en santa paz van a aprovechar para infectar, ¿sí? Entonces por eso es que insistimos tanto en que el paciente no debe de manipularse para nada el oído, pero cero, nada, ¿no? Ahora,
El cotonete en sí sirve para ciertas cantidades de cerumen, no para todo. Entonces, si tú tienes una cantidad muy abundante de cerumen seco o cerumen súper espeso, por ejemplo, el cotonete no te va a servir de nada porque no va a levantar nada, ¿sí? Básicamente lo único que va a hacer estar empujando lo que se está acumulando hasta adentro, hasta que se impacte y se forman los tapones que tan deliciosamente luego ven que quitamos en los videos, ¿no? Entonces, ahí la otra cuestión es que aparte de esa sensación de oído tapado que genera el tener el tapón y que es muy incómodo, traer el oído tapado, por cierto, si se queda por mucho tiempo, se puede llegar a infectar también, porque es un medio de cultivo para esas bacterias que también viven allá adentro. Entonces, pues no, lo ideal es que no, nuestros pacientes, literal, como siempre decimos nosotros, súper cliché, los oídos se limpian con los codos, o sea, con nada. ¿Te ha tocado un paciente que se le haya roto el pedacito del cotonete y tengas que sacárselo? Sí. ¿Sí? ¿Es frecuente? Sí, eso es muy frecuente, sí. Es muy frecuente eso. Es muy frecuente, bueno, no es tan frecuente, digamos que es un poquito más raro, pero también está el paciente que se le olvida que trae el cotonete en el oído y anda paseándose con el cotonete hasta que se pega con alguien y pues se encaja y adiós, una perforación, que esa es otra de las complicaciones que puede llegar a pasar de estar utilizando los cotonetes, ¿no? Me han tocado 2 pacientes así. Uno que se le olvidó que traía el tapón, perdón, el hisopo, o sea, se estaba como que rascando, agarró el celular, se le olvidó que se dejó ahí el cotonete y como que sintió algo raro, hizo esto y se encajó pues el cotonete adentro y se perforó el tímpano, ¿no? Y la otra era una neurocirujana que se le olvidó también que traía el cotonete ahí adentro y al abrir la puerta del baño, no sé cómo lo abrió, que se pegó y se encajó también el cotonete, ¿no? Entonces, y ahora, una perforación timpánica es algo grave, es algo que requiere cirugía. ¿Para corregirlo? Depende. Muchas cosas es la respuesta depende. Depende mucho, porque típicamente cuando son perforaciones traumáticas, por ejemplo, o sea, que tú te las provocaste o que algo lo provocó, tienden a cerrar más frecuentemente solas. Digamos, como un 90-95% de los casos van a cerrar solas, ¿sí? Pero pues es, digamos, como algo que permite la entrada de bacterias. Son muchos los cuidados que tiene que tener uno con el oído perforado, de que no se puede mojar, no le puede entrar agua, no se puede estar manipulando tampoco el oído por el riesgo de infecciones que conlleva, y obviamente pues baja la audición porque disminuye la transmisión del sonido. El tímpano pues esa es su función, entonces al perforarse ya no puede vibrar de manera adecuada y el sonido también disminuye, ¿no? Aparte de que duele, en sí tienes como 6 meses de chance para cerrar tú solo por una perforación tanto traumática como no traumática. Si después de esos 6 meses la perforación ya no cerró sola, se tiene que operar. Y ahora los audífonos, los famosos auriculares, por ejemplo, yo a veces utilizo esos pequeños o algunos de tipo de Bluetooth. Uh-huh. ¿Es recomendable usarlos? ¿Debemos delimitarlos? ¿Hay un número de horas que se recomienda que no sobrepasemos? ¿O un volumen específico, ciertos decibeles a los cuales no debemos de usarlos? A mí me gusta más que usen los de orejeras. Los que te cubren completamente. Los que cubren completamente. Esa es como casi siempre mi recomendación para los pacientes, principalmente que sufren de infecciones de oído externo constantes, ¿no? Y recurrentes, ¿no? Porque a veces una de las cosas que condiciona esas infecciones viene siendo los auriculares intracanaliculares, los que van por dentro del oído, ¿no? Porque obviamente los dejas donde sea, agarran bacterias y volvemos a lo mismo, es estar metiendo bacterias ajenas a otro lugar que tiene su flora, ¿no? Y pues a veces sí ha pasado, eso también me ha pasado, sacar como cuerpo extraño la gomita, la gomita de los auriculares, tanto los que son gomita como los que son de esponjita. Y pues obviamente se tiene que quitar porque se puede también infectar, ¿no? Entonces, y tan difíciles de conseguirlo ya, ¿no? Sí. Por ejemplo, los otros que son los que son todos lisos, pues no tiene riesgo de dejar la gomita, pero ese tipo de auricular sí, el que tiene la gomita, ¿no? Sí. Ahora, lo que comentabas hace rato de como el tipo de volumen. En sí se recomienda, por ejemplo, que con ese tipo de auricular, como básicamente el sonido está entrando directamente a golpear membrana timpánica y directamente a conducir el sonido como va, o sea, no tiene una amortiguación por pabellón auricular, no tiene otro tipo de cuestiones que disminuyan un poquito como la intensidad de ese sonido, sino que literal está aventando completamente el sonido entero directamente sobre el tímpano, ¿no? Entonces se recomienda en sí para cualquier tipo de auricular y para cualquier tipo de
sonido, por así decirlo, que el ruido o la música que tú estés escuchando, que sea por lo menos máximo el 60% de ese dispositivo, ¿no? De volumen es lo único que se puede, ¿no? Y lo ideal que sea solamente un sonido constante de por lo menos 60 minutos, o sea, hace una hora, ¿no? Porque mientras más tiempo esté expuesto a un sonido de manera constante a cierto volumen fuerte el oído, es como que más probabilidad de un daño. Por ejemplo, hablando de riesgos ocupacionales y cuestiones como de sonidos como tal, una intensidad de 85 decibeles, que vendría siendo más o menos como un piano fuerte, por así decirlo, de 8 horas continuas, estar en el piano literal o con un piano 8 horas dándole al piano, o algo que sea el equivalente en volumen, por así decirlo, es una causa de pérdida auditiva ocupacional, ¿sí? Entonces, mientras más alto sea el volumen, la cantidad o el tiempo que tú puedes estar expuesto a ese volumen se va reduciendo cada vez. Por ejemplo, en un concierto, con todo el volumen, literal, lo más que puede aguantar tu oído son como 28 segundos por el sonido, que puede ser de 104 a 112 decibeles dentro de esos lugares, ¿no? En un antro o en un bar pueden ser más o menos como 15 minutos más o menos, dependiendo del tipo de ruido, ¿no? Y de hecho es muy frecuente, no sé si a ustedes les ha llegado a pasar o a ti te ha llegado a pasar, que cuando estás en un concierto o en un lugar que tiene el sonido a full y súper ruidoso, sales y cuando estás ya fuera del establecimiento escuchas el... Eso es una señal de que está habiendo un daño en las células de la cóclea, que es el órgano de la audición, ¿no? Casi siempre son transitorios, es un daño transitorio que se puede recuperar, pero llega un punto en el constante que se vuelve ya no recuperable. ¿Alguna recomendación para... Difícil que dejemos de ir a conciertos, difícil que dejemos de ir a fiestas, a antros? Y sí, a todos nos ha pasado ese sonidito y nos preocupa, pues sí, algo está mal. Algo que podamos hacer en las horas inmediatas a que terminó el concierto, a que terminó el antro. Típicamente eso se resuelve, por ejemplo, el zumbidito se resuelve literal en minutos, no es algo que dure técnicamente tanto tiempo, pero lo ideal sería dejar de tener el oído tan sobresaturado, o sea, de si ya saliste del antro, no irte a meter al carro con todo el volumen otra vez, que eso también es muy típico después de un concierto de un antro principalmente, sino más bien lo ideal sería dejarlo reposar para que se desature esa célula que está ahorita tan dañada, ¿no? Entonces, para que se vuelva a regenerar. Obviamente, ya estando en un lugar como tal, pues recomendaciones para tratar de evitar tanta exposición, trata de no sentarte al lado de la bocina, o sea, estar lo más alejado que se pueda, o que no te dé tan directo el sonido, porque si luego les dan mesas con la bocina aquí, ¿no? Sí. Y hablando de este sonido del zumbido, digo, es una causa, a lo mejor después de exponernos a ruidos fuertes, y ahí como que ya sabemos que fue por eso, ¿no? Fue porque teníamos el ruido fuerte, pero otras causas que nos pueden ocasionar el zumbido en los oídos que le llamamos tinnitus, ¿correcto? ¿Qué más? Porque más de una persona le ha pasado que de repente está su día normal, no hay una causa evidente y de repente empieza a escuchar un zumbido en los oídos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Otra vez, ¿con quién va? ¿Con qué médico va de primera instancia? ¿Recomiendas otra vez al médico general o cualquier zumbido en los oídos, mejor directo al otorrino? Yo diría directo al otorrino, porque sigue siendo el oído. Y como dijimos, el oído de preferencia mejor directo al otorrino, ¿no? Hay muchísimas causas del acúfeno. Acúfeno se le dice en español, a tinnitus es en inglés. Pero muchas. La principal y la más común son pérdidas auditivas. O sea, sí, literal es la más común, la más asociada a lo que es el zumbido en los oídos, ¿no? Pero en sí se pueden referir hasta aproximadamente y hasta más de 200 causas que pueden generar lo que son los zumbidos. Una pues son variaciones de presión, esa es la más conocida también, o sea, se me subió la presión, traigo un zumbido en el oído, ¿no? Es la típica, ¿no? O se me bajó la presión, traigo un zumbido en el oído también, ¿no? Propiamente como causantes, pues muchas. Está, por ejemplo, esa que dijimos, ¿no? Pérdida auditiva, que es la más frecuente. Está, por ejemplo, el bruxismo. Como tal, el bruxismo es una causa de zumbidos en los oídos también. Bruxismo, que les explicamos, es cuando rechinamos los dientes dormidos, por ejemplo, ¿no? Sí, cuando apretamos mucho los dientes, incluso también despiertos, ¿eh? Las preocupaciones del día a día causan mucho... La ansiedad. Sí, la ansiedad. Causa mucho el estar apretando mucho los dientes, ¿no? Entonces, todo eso también,
Las infecciones de oído, que estábamos diciendo ahorita, principalmente las del oído medio, por ejemplo, esas que guardan líquido, moco adentro del oído, para que lo entiendan también. Cuando tenemos un tapón de cerumen adentro del oído, principalmente cuando ya está muy impactado, también se puede asociar a presencia de zumbidos y también de hecho a mareo. ¿Qué más? Cierto tipo de tumores, que esas pues serían las cosas como más alarmantes siempre para la población general, para los pacientes, el tener un tumor bueno, malo, lo que sea. Típicamente son tumores benignos, para que no se asusten tanto, pero viene a ser como un tipo de tumor que sale justamente en el nervio de la audición, ¿no? Entonces así, es una cosa que se tiene que descartar cuando estamos estudiando zumbidos también. La cuestión de cambios hormonales, el barotrauma, que significa cambios de presión adentro del oído como tal. Por ejemplo, las personas que son buceadores, el estar a mucha profundidad y salir de repente demasiado rápido y sin hacer como las maniobras que normalmente les enseñan a ellos para no salir tan rápido, es una causa de barotrauma. O sea que el oído no puede manejar la presión que está fuera como atmosférica con lo que está dentro del oído, y hay riesgo tanto de perforación como de zumbidos, como de sensación de oído tapado, y muchas cosas que tienen que ver con eso, ¿no? Cierto tipo de medicamentos también se pueden asociar a la cuestión del zumbido. Cuestiones psicológicas, el estrés, la depresión, la ansiedad, esos típicamente de hecho se asocian a que se exacerba el zumbido que ya está establecido, ¿no? Porque tiene una relación ahí con ciertas cuestiones neuronales de manejo de emociones. Cierto tipo de alimentos también, más que nada ese se asocia como a cuestión de exacerbación del zumbido como tal. Por ejemplo, las comidas ultraprocesadas, lo que es la harina de trigo, el cierto tipo de aspartamo, que es como para los edulcorantes, la quinina, que es para las gaseosas, las sodas, refrescos y todo lo que tenga gas, básicamente. Todo lo que tenga conservadores, como decíamos hace rato. Glutamato, se dice, la que es la comida china con soya. Glutamato monosódico. Ajá, sí, eso. La comida muy alta en carbohidratos también se asocia mucho a la exacerbación del zumbido como tal. ¿Qué me falta? O sea, eran 200, ya llevas como 150. Sí. Ya sé, son varias, son muchísimas causas, ¿no? Entonces, a veces que sí, luego pasa el típico mensaje, ¿no? De que, doctora, es que traigo un zumbido, ¿qué tengo? No, pues es que no se puede, ¿no? Hay cosas que sí son muy evidentes, hay cosas que son recuperables y hay cosas que no. Por ejemplo, una pérdida auditiva técnicamente ya no es tan recuperable, a menos que sea otro tipo de pérdidas auditivas que a veces sí se pueden recuperar. A veces se pueden dejar como cierto tipo de medicamentos que mejoren como la irrigación sanguínea del oído, porque también una de las causas es cuando tiene muy baja irrigación. Los vasos en el oído, básicamente los que llevan la sangre hacia el oído, son más delgaditos que un cabello. Entonces, si se baja la presión o al revés, si hay una hipertensión y por el cierre de los vasos, por esa hipertensión, no llega suficiente flujo sanguíneo hacia el oído, es algo que puede hacer que el órgano de la audición sufra. Y empiezas con ese tipo de pérdidas auditivas muy mínimas, muy leves, que a veces el paciente ni siquiera lo detecta. Por eso muchas veces dicen así de que no, pues es que yo no tengo pérdida auditiva, yo escucho perfecto, pero tengo el zumbido. Porque todavía no te compromete las frecuencias del habla. Entonces todavía no te compromete para que no te puedas comunicar con la gente. Pero no significa que no tengas una pérdida auditiva ya establecida en como los extremos de la audición, en muy graves o en muy agudos. Y el oído, cuando deja de escuchar, cuando ya no está detectando cierto tipo de sonidos, digamos que entra como en un momento de histeria, por así decirlo, es que yo tengo que escuchar, y se produce su propio zumbidito, ¿no? Entonces, o uno grave, depende mucho. De hecho, pueden existir hasta 30 zumbidos dentro de un mismo oído, ¿no? Varios, incluso pueden ser canciones, puede ser el sonido, pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces, el punto es que cosas que también pueden bajar, por ejemplo, es irrigación sanguínea, puede ser hasta contracturas musculares en el cuello, por ejemplo. Cuestiones de placas de ateromas, de grasa y todo eso en los vasos importantes, carótida, las arterias vertebrales y todo eso, todo puede condicionar ese zumbido. Entonces es muy difícil, es el coco del otorrino, así le decimos nosotros, es muy difícil de tratar, porque ya establecido a veces es muy difícil de quitar. Entonces también están los otros, que si es pulsátil o no es pulsátil. Cuando es pulsátil casi siempre se asocia a otro tipo de cosas. Por ejemplo, a veces las disfunciones de tuba auditiva, esas cuestiones barométricas que estábamos diciendo hace rato, la tuba auditiva es la que se encarga de manejar esas presiones adentro del oído que estábamos diciendo hace rato. Puede haber como un acúfeno pulsátil, o sea que se escucha como que es sincrónico con tu misma, como sincrónico o no sincrónico con tu mismo pulso, ¿no? Entonces cuando es sincrónico hay cosas que tenemos que descartar, por ejemplo, esa del barotrauma, la disfunción de tuba,
la cuestión de si hay algún vaso aberrante que esté anatómicamente en otro lugar, en otra ubicación, que se pueda escuchar a través del hueso o que literal esté expuesto y por eso lo escuchamos. Y a veces no, son cosas que son de nacimiento, pero a veces pues nunca lo habías sentido hasta que te pasa algo, por ejemplo, una disfunción de tuba y ahora sí lo estás notando, por ejemplo, ¿no? Y otro tipo de tumores que son vasculares también, los glomus, por ejemplo. Entonces, esos sí se escucha como el zumbido, ¿no? Entonces, se tiene que estudiar, básicamente. Cualquier tipo de zumbido, lo ideal es que se estudien. Bien. Sí, te platico cuál es mi manejo como médico general cuando me llegan a un paciente en el servicio social, por ejemplo, que traía zumbido en los oídos. Era básicamente, le tomaba la presión arterial. Si salía alta, ay, qué bueno, o sea, me alegraba de que hay una razón para que tenga ese zumbido. Y ya, bueno, le manejas la presión, le preguntas otros síntomas, dolor de cabeza y demás. Pero si la presión estaba normal, realmente era, ya, hasta ahí llegan mis habilidades, mi conocimiento, no puedo hacer más. Y bueno, me da gusto saber que para los otorrinos también es algo complejo, porque para los médicos generales realmente estamos limitadísimos en cuanto al zumbido. Entonces, sí, esa súper recomendación, zumbido en los oídos, vayan directo al otorrino. Sí, exactamente. Hablando de otras, vamos a avanzar anatómicamente también. Ahora vámonos a un poquito más abajo. Amígdalas y adenoides. ¿Qué son? ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Por qué se enferman tanto los niños sobre todo? Cuéntame un poquito de eso. Ok. Se podría decir que son un tejido similar, o sea, no son iguales. Son un tejido inmunológico que se encargan de defender también como la entrada de bichos a través de boca, a través de nariz y a través de todo, ¿no? Forman parte de un anillo inmunológico también, o sea, no solamente están las amígdalas palatinas, que son las que vemos a través de la boca, o sea, las anginas, que todo el mundo conoce, y las adenoides que están atrás de la nariz, sino que también hay otros órganos. Alrededor de ese tubito que estábamos diciendo hace rato de la disfunción de tubo auditiva, donde desemboca la nariz, también hay algo similar, ¿no? Entonces, las anginas, pues, creo que todo el mundo las conocemos, están en la parte de atrás de la boca, si no, véanse en un espejo, están en la parte de atrás de la boca, son unas bolitas que se ven a los lados y tienen hoyitos. Y las adenoides básicamente están en la parte de atrás de la nariz. Las dos, ambas dos, técnicamente son tres porque son una y la otra. Se supone y técnicamente en un paciente más normalito, o, pues no normalito porque ¿qué es normal, verdad? Pero sí en un paciente como más que no se enferma tan seguido. Que no se enferma tan seguido, ajá, exactamente, que no tiene infecciones de amígdalas tan seguido o recurrentes. Pues lo normal sería que un paciente en dichas condiciones para los 6 años, 10 años, esas amígdalas ya reducen de tamaño, si es que las tenía grandes cuando estaba chiquito, ¿no? Igual misma situación con las adenoides, ¿sí? ¿Que en qué se basa o qué pasa? ¿Por qué niños que se enferman tanto? Pues porque están chiquitos, todavía les falta mucha exposición a muchos virus, a muchas bacterias, a muchas cosas, y su sistema inmunológico todavía no está tan maduro como una persona adulta, por eso se enferman tanto cuando están chiquitos, ¿no? Y en la guardería tienen hasta derecho de enfermarse 12 veces, o sea, todo el año, casi, ¿no? Y lo seguimos considerando casi normal, pero todo depende de cómo se van presentando esas infecciones también, ¿no? ¿En qué nos basamos como para decir, sabes qué, ya se tiene que quitar? Por ejemplo, de amigdalectomía y también adenoides de una vez van para afuera, ¿no? ¿En qué nos basamos nosotros para decir, ya se tienen que quitar? No voy a decir la cantidad de veces que se tienen que enfermar en el año, porque sé que a alguien se le va a ocurrir luego inventárselas para que sí o sí él o su hijo se operen, ¿no? Entonces no voy a decir la N cantidad de veces que se tienen que enfermar en el año, porque muchas veces llegan diciendo N cantidad al consultorio pensando que ya es una indicación para quitarse porque son muchísimas, cuando ni al caso. Entonces, no los voy a comentar, pero sí, nos basamos en la frecuencia en la que se van infectando o cuántas infecciones de amígdalas realmente tuvo ese niño o ese adulto, ¿no? Y también tiene que tener ciertas condiciones, no es nomás de, ay, me enfermé de las amígdalas y ya, ¿no? Obviamente también se asocia a que si tuvo fiebre más de 38 grados, sí o no, esa vez que se enfermó, si aparte tuvo pus en las amígdalas, si esa vez que se ha enfermado, todas las veces ha tenido pus o solamente una. Todas las veces ha tenido fiebre o solamente una o dos ha tenido fiebre. Todas las veces ha requerido de utilizar algún antibiótico que realmente estuviera bien indicado, porque ya sabemos que hay antibióticos que muchas veces lo recetan a diestra y a siniestra sin necesidad de que realmente sea una indicación para dejar antibiótico, ¿sí?
Entonces está eso, que tenga algún crecimiento de algún ganglio en cuello, principalmente muy grande, más de 2 centímetros y cosas así, ¿no? En esas cuestiones nos basamos hablando de las indicaciones infecciosas para hacer una amigdalectomía o una adenoidectomía, ¿no? ¿Cuáles son las otras en las que nos basamos también? Por ejemplo, las cuestiones obstructivas. Roncar. Es la principal. ¿Ronca o no ronca? ¿En qué condiciones el paciente está roncando? Porque todos sabemos que si el paciente está muy cansado, que estuvo una semana muy cansada, estuvo muy fatigado, lo que sea, fuerzas va a roncar. Si el paciente tomó alcohol o todos los días toma alcohol, por ejemplo, y ronca, es normal bajo los efectos del alcohol. Cierto tipo de medicamentos relajantes también es normal. Pero todo el tiempo, sin ninguna de esas 3 condiciones, es anormal, es como un red flag el hecho de que el paciente esté roncando. Tanto en un adulto y más preocupante si es un niño, ¿sí? Todo paciente roncador, eventualmente en la vida, de esos que estamos diciendo que son roncadores constantes, eventualmente en la vida va a presentar episodios de apnea, ¿sí? Las apneas son los episodios en los que el paciente se queda sin respirar, ¿sí? Que eso es lo más peligroso que puede llegar a pasar asociado a estas cuestiones obstructivas de las amígdalas y las adenoides, ¿no? Y es muchísimo más preocupante en un niño, vuelvo a lo mismo. Ahí sí, muchas veces ni siquiera nos esperamos a ver cuántas infecciones ha tenido en el año. No nos esperamos a ver si va a llegar a los 6, 10 años y ya va a dejar de roncar. Si el paciente tiene ronquido y tiene apnea y es un niño, ya es una indicación totalmente para quitar esas amígdalas de esas adenoides. ¿Por qué? Porque tiene muchas repercusiones en su desarrollo neurológico a largo plazo, ¿sí? No es algo que lo vamos a ver mañana, no es algo que lo vamos a ver en meses, a lo mejor no en los primeros años, lo vamos a ver años después, ¿sí? Tiene muchas repercusiones neurológicas, son niños que se asocian mucho diagnóstico de TDA, mucho diagnóstico de irritabilidad, mucha somnolencia en la escuela, por ejemplo. Al estar somnolientos, obviamente no retienen buena información que están obteniendo de sus clases, tienden a ser niños que se quedan dormidos en clase también, no están razonando porque su cerebro no está al 100% porque no tienen las horas de calidad de sueño que deberían de tener. Cuestiones como de desarrollo, llegan a tener muchos problemas dentales también, o sea, tanto de encimamiento de dientes, algo que se llama paladar ojival, o sea que el paladar está súper alto porque están respirando por la boca la gran mayoría de esos niños, y eso genera como alteración dental, mala oclusión, alteraciones en el desarrollo de la cara también, como aplanamiento de lo que vendrían siendo los pómulos, no tienen pómulos, son niños que tienen micrognatio, o sea que el mentón lo tienen echado para atrás junto con la mandíbula, o al revés, prognatismo hacia adelante, ¿no? Se asocia también a largo plazo con insuficiencia cardíaca, se asocia a largo plazo también con hipertensión pulmonar, muchas cosas. Hay son niños que también incluso si ya no se estaban orinando en la cama ya de chiquitos y de repente se empiezan a orinar, es muy probable que también está asociado a cuestiones de apnea del sueño. Sabemos que también hay cosas psicológicas que se pueden asociar con eso, pero también es una cuestión a descartar, la apnea del sueño, ¿no? Entonces sí se asocia también a cuestiones como de incluso cambios hormonales, principalmente en las hormonas que tienen que ver con saciedad y hambre. También por eso hay una cierta tendencia a las cuestiones con el sobrepeso, más del sobrepeso y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces hay muchas indicaciones para quitar amígdalas de adenoides. Y otra vez es acudir con el otorrino sí, directo mejor. Sí, básicamente. A ver si cumples o no cumples criterios para quitarlas o no. La apnea del sueño. Cuéntame un poquito, ¿en qué consiste la enfermedad? ¿Qué tan grave puede llegar a ser? ¿Y por qué la ven ustedes? Porque nosotros y nadie más, no es cierto. Sí, hay muchas otras especialidades que lo ven, ¿no? Pero bueno. La apnea como tal, el significado es pausas para respirar, ¿no? O sea que el paciente deja de respirar por periodos a veces considerables de tiempo mientras está dormido. Esas cuestiones en las que momentos que se queda sin respirar también comprometen o causan alteraciones en la saturación del paciente, y tenemos pacientes que bajan saturaciones en momentos de apnea 87, 85, 70, o sea, sí bajan significativamente en apneas muy severas, ¿no? Entonces, típicamente, ¿cómo vemos al paciente de apnea o cómo lo podremos identificar como familiar, ¿no? Pues es el típico paciente que está como... Tengo mucha práctica porque se los ejemplifico en el consultorio. Y que está ronque, y de repente... Pausa, se rompe el espasmo respiratorio, son como un león, ¿no? Suenan bastante escandalosos y otra vez vuelve a su basal.
Entonces, en toda esta pausa no le estuvo entrando oxígeno ni estaba sacando, entonces no estaba respirando y es cuando baja la saturación. Sí. Entonces le baja el oxígeno en la sangre, en todo el cuerpo, incluyendo Sí. el cerebro y todo. Sí, por eso están tan cansados al día siguiente también. Sí. Entonces, ¿por qué se condicionan esas pausas respiratorias, por ejemplo? Hay muchas causas, también es multinivel. Hay cuestiones que son de nariz, aunque la verdad la nariz a veces lleva un mínimo porcentaje de causa de apnea del sueño, sí la tiene, pero no es tanto. Cuestiones en el paladar, cuestiones en las amígdalas, cuestiones en la lengua, si está muy grande, cuestiones de acúmulo de grasa en los espacios alrededor del cuello que cierran ese diámetro de vía respiratoria, y entonces al momento de que está tan cerrado, eso también aplica para las amígdalas, si tenemos un espacio así y está cerrado tanto por grasa como por amígdalas como por tejido que está flácido, tú te duermes, se relaja, este espacio se cierra todavía más, ¿sí? Entonces todo eso es lo que condiciona más que nada pues el ronquido, ¿no? Más abajo pues son cuestiones de laringe, cuerda vocal, epiglotis y otras cuestiones que también se pueden llegar a cerrar un poquito o estrechar como ese espacio, que es lo que condiciona esa pausa, esa apnea respiratoria como tal, ¿no? Ahí pues obviamente se van agregando también otras cositas, porque cuando el paciente se queda en esa pausa respiratoria, o sea que está literal con el aire retenido ahí, sin poderlo sacar básicamente, el aumento de presión en el abdomen también les aumenta reflujo. Entonces son pacientes que también se quejan mucho de, aparte de la sequedad por estar roncando y respirando por la boca, aunque también está el roncador que tiene la boca cerrada, por el mismo reflujo también les genera resequedad, les genera más inflamación, mientras más inflamación es más cierre de esos espacios, entonces es como, se van agregando como muchas cositas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿en qué intervenimos nosotros los otorrinos? Pues detectar cuestiones anatómicas también, ¿no? Porque habemos varias especialidades que también ven apnea del sueño, por ejemplo, los neumólogos también ven apnea del sueño, los neurólogos también ven apnea del sueño, hay ciertos odontólogos maxilofaciales que también se dedican a la apnea del sueño, porque habemos tantos. Por la repercusión de los pulmones, pues ahí también va el neumólogo, por así decirlo. Por las repercusiones neurológicas y todas las cuestiones que tienen que ver con los estudios que se hacen para hacer como las cuestiones diagnósticas a la apnea del sueño también, ahí también se mete el neurólogo, por ejemplo. Las cuestiones que estábamos diciendo hace rato del niño roncador, que el paladar, que los dientes, que no sé qué, por ejemplo, el paladar ojival que decíamos hace rato, un paladar muy alto, es una cuestión que también se suele asociar a cuestiones de apnea del sueño porque cierra los espacios. Entonces ahí a veces les pueden poner, por ejemplo, un expansor en el paladar para separar, pero no es la única causa, pues. Entonces a veces mejoran, pero no se quita. O si les ponemos un dispositivo de avance mandibular, por ejemplo, que es lo que luego también como que se comenta mucho entre odontos y maxilo, el avance mandibular, o sea, sí también pueden mejorar, pero tampoco es enteramente la causa. Entonces, el manejo del paciente con apnea tiene que ser integral. O sea, intervenimos todos, literal, todos. Hasta el bariatra, hasta la nutrióloga, hasta el psicólogo, todo tiene que ver con el paciente de apnea que se tiene que identificar muy bien, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, todas las que dije hace rato, la gran mayoría son especialidades clínicas. Y hay cuestiones de la apnea del sueño que son quirúrgicas. Si ellos son clínicos, ¿quién se encarga de la cuestión quirúrgica? Pues ahí entramos nosotros. ¿Sí? Ahí es cuando entramos nosotros en la corrección del tabique nasal, si esa es una de las cuestiones, en el manejo de la alergia, si es cuestión de escurecimiento de cornetes o si ya lo tenemos que operar de los cornetes, si tiene alguna flacidez, por ejemplo, del tejido del paladar como tal, la corrección quirúrgica de ese paladar la hacemos nosotros. Si hay que quitar amígdalas, pues lo hacemos nosotros. Si hay alguna cirugía reductora del tamaño de la base de la lengua que está muy grande, como alguna radiofrecuencia, coagulación, lo que se pueda, también lo hacemos nosotros. Y cierto tipo de, a lo mejor a veces cuestiones laringias también se pueden corregir con nosotros. Entonces, hay pacientes, por ejemplo, que es el mínimo porcentaje, pero el tratamiento en sí de la principal, así, el ideal para el paciente de apnea del sueño, pues viene siendo el CPAP, que es un aparato que les avienta como aire para abrir esa vía aérea que está colapsada, ¿no? Mientras están dormidos, ¿no? Que muchos lo terminan amando, pero muy poquito porcentaje de esos pacientes que tienen un CPAP adaptado no se adaptan nunca, o sea, no lo soportan, no lo toleran, ¿no? Entonces está la opción de la cuestión correctiva quirúrgica, porque de que no uses el CPAP a que te opere y estés respirando mejor, a lo mejor tampoco se te corrige el 100%, porque un severo no se va a corregir con una cirugía, ¿no? Pero digamos que lo operamos, mejora tantito y su saturación es mejor, está durmiendo mejor, tiene una mejor calidad del sueño, a que nunca use el CPAP porque no se adoptó y no lo tolera, pues por lo menos la quirúrgica, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿toda persona que ronca debe ir al otorrino? ¿O toda persona que ronca mucho? Ahí, ¿cómo le hacemos para saber cuándo tengo que ir al otorrino?
Si mi pareja me dice que estoy roncando, ¿ya con eso es suficiente para ir o no? Te puedo decir que sí. O sí, porque el roncar en ningún término, excepto en los que dije hace rato, o sea, las condiciones que... Alcoholismo, relajantes, estar muy cansado y todo eso, y que sea muy ocasional, es perfectamente normal. Lo que no va a ser nunca normal es que sea constante. Entonces, en el momento en el que el paciente todos los días, en el transcurso de todas las semanas, meses, lo que sea, el paciente está ronque, aunque sea poquito, y peor si es muchísimo y muy intenso, tiene que ir a una valoración. De acuerdo. Otra de los aspectos donde se empalman especialidades es en la nariz, ahora en el aspecto estético. Si alguien se quiere operar de nariz, por aspecto estético totalmente, le funciona bien la nariz, no tiene un tabique desviado, respira bien, pero se quiere operar de la nariz, ¿por qué ir con un otorrino o por qué ir con un cirujano plástico? Yo te estoy preguntando a ti, que eres otorrino, yo sé que vas a preferir un otorrino. Si entrevistar a un plástico, seguro me darás sus buenas razones eventualmente, pero a ver, defiende a tu equipo, defiende a los otorrinos. ¿Por qué ir a un otorrino para cirugía de la nariz estética? Ok. Porque nosotros siempre vamos a respetar que la nariz quede funcional. O sea, es algo que siempre sí o sí lo vamos a hacer. O sea, no... Yo sé que hay muchos pacientes, muchos pacientes que quieren a veces unos objetivos estéticos a veces un poquito irreales, o sea, literal de una muy puntita en una piel muy gruesa, cosas así que pueden llegar hasta cierto punto comprometer sí la función de la nariz. Y muchos luego llegan diciendo, a mí no me importa no respirar con que me quede la naricita perfecta, bonita que yo quiero, ¿no? No saben lo que están diciendo, no lo saben, o sea, lo van a saber hasta el día que tengan ese sacrificio nasal, por así decirlo, y ya no puedan respirar, y ahora sí estén buscando el otorrino para que corrijan lo que pues no se trabajó previamente, ¿no? Entonces, digamos que no voy a decir ni les voy a tirar a los plásticos, porque hay plásticos también en Estados Unidos, principalmente, que operan muy bonito la nariz y sí respetan cuestiones funcionales, pero no todos son así, ese es el problema, ¿no? Entonces, yo diría que lo ideal, el manejo como tal de la nariz, debería de ser por parte solamente del otorrino, tanto lo estético como lo funcional, ¿no? Principalmente por lo que estoy diciendo, o sea, por la cuestión de que nosotros siempre vamos a respetar que las estructuras tengan los límites que tengan que ser, tengan las angulaciones que tengan que ser, tengan sus limitantes, su respeto, para que la nariz funcione y que se vea bonita, básicamente, ¿no? Y un plástico, pues básicamente lo único que se fija, la gran mayoría, es que se vea bonita. ¿Te ha tocado corregir trabajos después de una cirugía estética por un cirujano plástico? Que el paciente llegue porque justo no respira normal, no respira como antes. Sí, varias. ¿Y que han ameritado cirugía ahora por tu parte? Sí, me han tocado varias. No voy a decir que son trabajos que son mal hechos, porque todos tenemos técnicas y a todos nos enseñan de diferentes maneras, ¿no? Obviamente nunca va a ser la idea de generarle el mal a una persona, simplemente es lo que uno sabe, sí, a veces. Tenemos diferentes escuelas, por así decirlo, ¿no? Entonces sí me han tocado varias veces. Entre lo bueno y lo malo es que por lo mismo de que muchos plásticos no toman tabique nasal, o sea, no saben tomar injertos de tabique nasal como tal, pues nos dejan mucho cartílago para trabajar, ¿verdad? La cosa es que a veces sí pasa que también se hacen estos teams, que es otorrino toma el injerto y plástico hace la cirugía estética de la nariz, pero literal otorrino nomás toma el injerto y se va. Casi siempre, no se quedan a ver, no nos quedamos a ver. Entonces, el problema ahí radica en cuando sí se toma un injerto de cartílago, nos limitan mucho ya con el cartílago que nos dejan, qué es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces ahí es cuando ya tenemos que tomar injertos de costilla, que son pues cirugías un poquito más mórbidas, se podría decir, como un poquito la recuperación más tardada y más dificultosa, porque estamos tomando injerto de otra zona lejana de donde estamos trabajando, ¿no? Y obviamente molesta, obviamente duele, otra vez tiene sus cosas, ¿no? Entonces, sí me han tocado varias, la gran mayoría se tienen que hacer con costilla, precisamente por eso. Oye, vamos a hablar de precios porque sé que es difícil hablar, la mayoría de las veces no se puede decir costos específicos por muchas razones, ¿no? Siempre hay que valorar primero al paciente, pero en México, ahorita en 2023, ¿en qué rangos? No sé si me puedes dar algunos rangos de precios para una cirugía estética de nariz.
el extremo más bajo que te ha tocado operar y el extremo más alto que te ha tocado que tengas en mente. Sin contar hospital. No, honorarios. El médicos. paciente piensa ya en total. ¿Cuánto me va a costar contando hospital, honorarios del médico, algún medicamento que usaron en el quirófano y demás? De injerto de costilla, por ejemplo, esos rinos que son de revisión, yo creo que esa cirugía, porque la verdad no me gusta preguntarles a los pacientes cuánto les sale al hospital, aunque sí debería, pero más o menos, a como me dijo, y ya hablando de totales, yo creo que sí le salió arribita de los 100,000 pesos. Ajá. Es 100,000 pesos por una cirugía De revisión. De revisión, es decir, que lo habían operado un cirujano plástico y no quedó del todo bien y tuviste que corregir. Que corregir y con costilla, y estamos hablando que ahí entra otro cirujano a tomar el injerto de costilla, ¿no? Habemos otorrinos que sí tomamos el injerto de costilla nosotros. Yo la verdad prefiero que entre un cirujano de tórax, por si cualquier cosa pasa, pues él está ahí, ¿verdad? Sí. Y él puede resolver sus propias complicaciones en dado caso, ¿no? Pero ya hablando de una naricita más chiquita, una naricita más, bueno, no chiquita, hablando de una nariz primaria, una rino primaria. Que no le han metido mano, digamos. Que no le han metido una virgencita. Digamos que podría ser alrededor de los 60, 70, más o menos. ¿Es el extremo más caro de una cirugía o el extremo más barato? El extremo más barato. El extremo más barato. El extremo más barato, ponle que si acaso pudiera bajar la manito un poquito, a lo mejor 50. 50, por una cirugía estética en una nariz que no tenga que no tenga desviado el tabique, que no tenga otra enfermedad, algo que aumente. Entonces, el extremo más bajo alrededor de 50, el extremo más alto arriba de los 100. De 100. Sí, pero sí es una pregunta muy típica que nos manden por mensaje, ¿no? Así como, precio de rino. Y te mandan foto de su nariz, así como precio de rino y... Sí, todo el kit completo, ¿no? Pero sí, es muy difícil valorar también, porque incluso habemos algunos que hacemos las valoraciones en línea, ¿no? Alguna vez sí me tocó hacer valoraciones en línea, pero sí es muy difícil porque tienes que tocar, la verdad es que sí tienes que tocar piel, tienes que tocar qué tanta fuerza tiene ese cartílago, si es un cartílago débil, si es un cartílago fuerte, porque la típica nariz como de muy carnosita, muy boludita, que tiene piel gruesa, tiende a ser de cartílagos muy débiles, pero hay la que no. Entonces sí tienes que como literal revisar, tocar, ver, sacar fotos, hacer ángulos, qué es lo que desea el paciente también. No es lo mismo que me digan naturalita y me manden fotos así. No es lo mismo que me digan la quiero así, luego la quiero natural, ¿no? O sea, y la calidad de la piel también, ¿no? Muy delgadita, por ejemplo, los extremos, la piel muy delgadita, todos los injertos que tú le pones se le notan. Entonces tienes que buscar la manera con tejido de camuflajear lo que se le nota. Entonces ahí se va complicando la cirugía. Y la otra, el extremo, la piel muy gruesa, le tienes que poner muchos injertos, le tienes que hacer muchas cosas para que la nariz sí se le note como ella a lo mejor lo quisiera, ¿no? Que ahí vemos la parte de comprometer la funcionalidad de la nariz también, ¿no? Entonces, todo eso es en lo que nos basamos para ver qué tanto sí, qué tanto no, qué tanto se le puede quitar de precio a la cirugía para que no seamos tan exagerados, o que de plano sí, sabes que es muy difícil todo el precio completo como va, ¿no? Entonces, pues sí, es complicado. Es complicado. Pues muchas gracias por poder hablar abiertamente de precios, al menos. Y para terminar, algunos consejos que nos puedas dar para la salud de nuestros oídos, para la salud de nuestra nariz y para la salud de nuestra garganta. ¿Algunas recomendaciones, ya sea aparte de tomar mucha agua, algo más específico? En nariz, los lavados nasales son fabulosos. ¿En qué consiste un lavado nasal? ¿Qué me pongo? ¿Cómo me pongo? Ok, a mí no me gustan, no voy a decir nombres, las marcas comerciales que son el agua de mar, ¿no? Que todo el mundo la conoce. Yo sí, Esterimar. El Esterimar, yo no soy fan, no. Soy fan. ¿Afrin es otra? ¿O Afrin con...? El Pure Sea Afrin, el Gotinal, hay uno que venden en diferentes lugares en Estados Unidos que se llama Sinus Rinse, por ejemplo, de Neomed. Ese es muy bueno, es muy buen lavado nasal, pero también no todos los pacientes como que lo toleran. Entonces, ¿prefieres que lo preparen en casa? Hay ciertas maneras de prepararse ¿O alguna marca entonces? No, me gusta que los hagan con la solución fisiológica. Bien, con la solución que aquí estamos poniendo, que venden en cualquier farmacia y que un litro te cuesta 100 pesos o menos a veces. Sí, es lo más barato que pueden comprar. O sea que hay para cierto tipo de pacientes, los pacientes postquirúrgicos, por ejemplo, sí les dejo más los lavados que sí son Esterimar, Gotinal, todos estos, ¿no?
porque a muchos les da miedo hacerse los lavados nasales al principio y se ven como un poquito más fáciles con la cuestión de los sprays, ¿no? Entonces, por cierta cantidad de tiempo sí dejo ese tipo de sprays nasales. Para los pacientes alérgicos, sinusitis y otras cuestiones, prefiero que los hagan o con el sinus rinse o que los hagan con la solución fisiológica que estábamos diciendo hace rato. Con la solución fisiológica se hacen con jeringa, ¿no? O sea, con la jeringa de 20 o jeringa de 10, pero te echas 2 veces para que sean 20 mililitros en cada fosa nasal, ¿no? A ver, 20 mililitros en cada fosa nasal. Ajá. Y la voy a rápido, así como si fuera un bolo con un empujón o despacito. No te deja. Ya que tiene el agua, la de 20 mililitros, se vuelve un poquito más pesada y no deja tampoco que lo hagas tan rápido, ¿no? Pero pues la velocidad que te deja hacerlo así sin hacerle tan fuerte, esa es la velocidad que se tiene que hacer, por así decirlo, ¿no? Cuando tienes la de 10 mililitros, como no te hace tanta resistencia, pues sí le tienes que hacer un poquito más despacio, ¿no? O sea, como literal, como muy lentito. Pero en sí es como lo puedes hacer, así es como lo vas a hacer, ¿no? Tiene su manera de hacerse, hay diferentes maneras, hay muchos videos en YouTube. Lo más ideal es que la entradita de la jeringa quede justamente centrada en la nariz así, ¿no? Porque hay quien se los pone como que así y obviamente pues eso no funciona para nada porque ya chocó con las paredes de la nariz y pues ya no sirvió, ¿no? Que se la ponen muy así, que se la ponen así o que se la ponen así, ¿no? Entonces lo ideal es así, centrada en la nariz. Si tuviera una jeringa podría ejemplificarlo, pero sí que quede centrada en la nariz. Y ya si uno se quiere acomodar hacia abajo para que el agua caiga sobre el lavamanos, lo puede hacer. La cosa es nada más cuidando la misma posición, ¿no? O sea, con un movimiento en bloque de que siga quedando central, porque luego se acomodan y terminan así, ¿no? Entonces, ya estando bien acomodado, centrar la nariz, porque la nariz corre para atrás y un poquito inclinado para abajo, no va para arriba. Por eso es esa posición, pues. Pues ya se echan el bolo y básicamente lo que van a sentir va a ser pues que entra y sale por el mismo lado, porque si es que nada más me sale por un lado, sí, es normal que también salgan solo por un lado, es normal que se vaya para el otro lado y saca el moco delicioso, se siente muy rico cuando tienes sinusitis eso, o que se vaya para la boca, digo, si uno se lo traga no pasa nada, es agua con sal y tus mocos, de todas formas se los estás tragando, entonces no pasa nada, ¿no? Yo creo que lo ideal debería de ser como algo que todo el mundo hiciera en sí, los lavados nasales. ¿Cuántas veces, cada cuánto, con qué frecuencia? Se puede hacer una vez en el día. Pacientes alérgicos yo prefiero que lo hagan mañana y noche. Ya cuando son gripas, cuando son sinusitis, otro tipo de enfermedades, todas las veces que lo quieras hacer en el día, sí, porque te sientes que te limpia muy rico la nariz, te beneficia. Realmente no afecta. No irrita el que lo haga 5 veces al día, nada. Beneficia la nariz realmente. Y personas que no tenemos problemas de sinusitis, que no nos enfermamos seguido, que no tenemos ningún problema, digamos, respiratorio, igual se recomienda. Se puede hacer, no te afecta. ¿Por lubricación? ¿Por qué? Por lubricación. Por lubricación. Ahorita, por ejemplo, con los aires acondicionados, con el mini split y todo eso, hay mucha resequedad nasal. De hecho, ahorita es una de las causas también de sangrados en Hermosillo. Por el uso del mini split, reseca mucho el ambiente, pues. Entonces, mucha resequedad, el ambiente muy frío de los cuartos, hay unos que se duermen y les pega muy directamente pues el aire acondicionado, y es la típica que dicen que se despiertan con la nariz súper congestionada en las mañanas o con mucho moco y cosas así, porque la nariz se defiende, es su manera de defenderse contra esos cambios, porque dice, está entrando demasiado aire, está entrando demasiado frío, yo no estoy alcanzando a nivelar esa temperatura, porque esa es una de las funciones de la nariz, hidratar, darle temperatura, filtrar, ¿no?, el aire. Entonces, si la nariz siente por sí misma que no está alcanzando esa temperatura y esa humedad que necesita, los cornetas crecen de tamaño y da esa sensación como de obstrucción nasal y mucho moco también, porque está intentando humedecer, ¿sí? Entonces el lavado nasal a la mañana siguiente va a ayudar a sacar todo ese moco, va a ayudar a volver a hidratar otra vez esa nariz, porque va a estar deshidratada también. Va a prevenir también sangrados nasales. Ya hay maneras que ya después se pueden preparar distinto, pero eso lo vemos en consulta, para que se vuelva todavía un poquito más hidratante para la nariz, ¿no? Wow. Oye, pues es un excelente consejo. Yo la verdad no lo hago, pero me da curiosidad y tal vez lo pongo como parte de mi rutina de cuidado. Sí. Ahora, dame un consejo de algo que nunca harías. Me acabas de dar una buena rutina. Algo que tú como otorrino nunca haces. Cotonetes. ¿Nunca has comprado un cotonete en toda tu vida? O sea, sí tengo, pues, pero no lo uso. Para la parte externa. Precisamente como expliqué hace rato. O sea, solamente para la parte externa y para la mera entradita del conducto y nada más. Más adentro no. No. Ya si es un paciente que necesita, porque pues sí están los pacientes que son formadores de tapones de cerumen crónicamente, o sea que a cada rato están formando, la recomendación para ese tipo de pacientes y cuidados de sus oídos, por ejemplo, es que tienen que ir a que se haga una limpieza
cada 6 meses a máximo un año, para agarrarlo también el tapón cuando apenas anda queriendo formarse, no cuando ya está tapado, literal impactado y que cuesta mucho trabajo sacarlo también, ¿no? Yo a veces incluso como mi principal recomendación para ese tipo de pacientes es, si ya viene verano, viene Semana Santa, vas a estar en alberca, vas a estar en playa, ve primero a corroborar que tu oído esté limpio antes de meterte a alberca, antes de meterte a playa, que se puede infectar ese tapón de cerumen que estábamos diciendo, porque es muy común que ya después por la humedad llegan con infecciones por hongo, por la humedad, o infección bacteriana también, ¿no? Y está la otra, cuando vayan a un lugar, siempre o sea, fíjense cómo está el agua, por favor, fíjense cómo está el agua, porque ha pasado, gracias a Dios no me ha pasado a mí, le tocó a mi papá, le tocó a mi esposo, y a una amiga en Los Cabos también, o sea, hay pacientes que a veces van que a la laguna, que al laguito y se meten y el agua está sucia, o sea, que tienen cosas flotando medio raras ahí y gusanos en los oídos, pues. Porque se meten los huevitos, explotan, bueno, implosión, bueno, salen. Salen de su huevito, se me olvidó cómo se dice la palabra, perdón. Salen de su huevito y pues ahí andan los gusanos por todos lados, ¿no? Y se siente muy feo y visualmente es muy impactante. Entonces, sí, nada más como cuidado con ese tipo de detalles en cuestiones de oído, ¿no? Y fíjense mucho en los medicamentos que toman. Esa es otra recomendación para cuidar la audición, más que nada. Aparte de lo que decíamos hace rato de los volúmenes para la música y esas cuestiones y los ambientes muy ruidosos, otra recomendación, porque también hay médicos que son muy fanáticos de dejar la micacina, gentamicina, todos esos tipos de medicamentos, incluso las gotas en los oídos que tienen neomicina, polimixina, como el Soldrin, el Sinalar y todas esas cuestiones, que son medicamentos que potencialmente dañan también la audición. De hecho, hay cierto tipo de pacientes con ciertas condiciones genéticas, porque sí es una cuestión genética como tal, que tienen predisposición a hacer hipoacusia súbita cuando toman ese tipo de medicamentos, ¿sí? Entonces, pues también está en chino saber quién va a ser o no. Entonces, lo ideal y lo recomendable es tratar de no tomar esos medicamentos que son ototóxicos, o sea, que son tóxicos para el oído, para cuidar también a largo plazo la audición. Obviamente, las otras cosas son quimioterapias, radioterapias, pero pues esas son necesarias y eso, pues, en modo, se tienen que tomar cuando se está indicado, ¿no? Pero pues el mínimo indispensable, tratar de evitar ese tipo de medicamentos que sí son sí o sí ototóxicos, ¿no? Sí, que afortunadamente cada vez se usan menos, ¿no? La micacina, sobre todo hace unos 30 años, era sumamente usada. Afortunadamente hay alternativas en antibióticos y cada vez se usa menos, pero sé que la siguen indicando y ahí pues sí, lamentablemente los médicos somos más responsables de esa parte, ¿no? Sí. Hace rato, perdón, lo que decía por ejemplo, de lo del Sinalar y el Soldrin, entonces sí funcionan, o sea, sí se pueden utilizar en gotitas para los oídos, pero específicamente nomás quiero recalcar que en perforaciones de oído no se puede, porque si el oído está perforado y el medicamento se va hasta adentro con la neomicina o la polymyxina, pues ahí sí. Por eso también es mejor, ve a revisarte primero el oído si traes una infección, porque es súper típico que las mamás nos pregunten, es que le duele el oído, ¿qué le doy por mientras? Y hay veces que el pediatra sí les deja el Soldrin o el Sinalar y esas cuestiones. Entonces, si no estamos verificando, estamos muy seguros que el oído no tiene una perforación y no tiene nada, o potencialmente lo puede llegar a tener, pues mejor no dejar gotitas nomás porque sí. Entonces prácticamente si no has visto al paciente no hay que indicarle ninguna gota en el oído, ¿correcto? O sea, si tiene dolor, bueno, algo tomado, paracetamol, algo por mientras llega a la consulta y es todo, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Hay gotitas que sí se pueden dejar en perforaciones, ¿no? Pero pues también son gotitas que tienen cierto tipo de antibióticos que son más fuertes y para prevenir resistencias bacterianas, pues lo ideal sería mejor primero lo reviso y checo y ya después veo qué. Por último, ¿me podrías comentar algunos de los avances en tu campo específico, en la otorrinolaringología? Avances científicos, avances tecnológicos, ¿hacia dónde va? Ok. Yo creo que ahorita, pues no es algo nuevo, ya tiene algunos años, pero yo creo que el más impactante y el más importante ha sido el implante coclear, ¿no? El implante que se pone para que el paciente que tiene sordera de nacimiento o incluso adultos que perdieron audición por la hipoacusia súbita que comentaba yo hace rato, o sea que de repente ya no escuchan nada, y de plano no se pudo corregir y no se pudo mejorar, son candidatos también a ponerse un implante coclear, o sea, es un sentido que se puede recuperar con ese implante, ¿no? Son avances tecnológicos que se han hecho, los vibradores mastoideos, que son muy similares pero diferentes, ¿no? Para los niños que tienen microteatresia, o sea que el pabellón auricular no se formó y aparte el conducto auditivo no se formó tampoco,
se les pone un aparato similar, pero no es igual a un implante coclear que le permite escuchar otra vez a ese niño por medio de vibraciones sonoras. Entonces, digamos que esos dos yo creo que de los últimos años que han existido, yo creo que es como que de los avances más importantes que ha tenido en sí la cuestión de la otorrinolaringología, ¿no? Y hablando de cuestiones como técnicas quirúrgicas y todo eso, pues la venida del láser, principalmente para las cuestiones de cirugías de cuerdas vocales, es algo que también pues ha venido a ser nuestro caballo de guerra para los virus de papiloma humano, por ejemplo, cierto tipo de cirugías tumorales también. Entonces sí es algo que nos ha ayudado mucho. Ahorita ya está un poquito como más complicado la cuestión del Da Vinci. Sí está dicho que se puede utilizar en nuestra área, pero tiene muchas cosas limitantes el Da Vinci con nosotros. Uno, pues los costos también es una de las cosas que pues sí eleva muchísimo el costo el utilizar el Da Vinci. Gran cantidad de las cosas, por así decirlo, las amigdalectomías, que las hacemos bastante rápido, tardamos 2 horas en acomodar el Da Vinci, en lo que ya la amígdala sale en 5 minutos. Entonces son avances que sí pues son, digamos que han pasado, pero no son tan considerables porque los podemos hacer de otras maneras, a diferencia del implante coclear, a diferencia de lo que es el vibrador mastoideo, ¿no? Los bajas. Da Vinci, para los que no saben, es este dispositivo robótico en el que el cirujano está separado del paciente y el robot está obedeciendo los comandos que hace, ¿no? Yo creo que si me da tiempo de edición les voy a poner una foto acá. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Dónde está tu consultorio y en qué redes te podemos seguir? Bueno, pues consultorio es nuevo, nos acabamos de cambiar, literal, tenemos 2 semanas allí. Estamos ahorita ubicados en la Clínica del Noroeste, en el edificio 3, en el consultorio 316. Con mucho gusto, cualquier cosa de otorrino, yo les puedo revisar y atender. Los teléfonos, pues le puedo pasar así, si se hace una edición de video, podemos poner mi tarjeta de presentación. Ajá, pero pues el número de consultorio es 66 23 81 83 47. La opción de hacer cita por WhatsApp es el 66 21 63 95 00. No, 65 93 00. Y está la opción de hacer cita también por el link que tengo en Facebook y en Instagram para poderlas hacer online sin necesidad de WhatsApp y sin necesidad de llamar por teléfono, ¿no? Para los que somos ansiosos sociales, que no nos gusta hablar por teléfono también. Y redes sociales, pues estoy en Instagram como doctora. Bueno, la abreviación de doctora, ¿no? DRA.Rebeca con doble A. B de Vélez, C de casa, y ahí me pueden encontrar tanto en Facebook, con ese usuario me pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook, como en TikTok y en Threads. Excelente. Pues, ajá, bueno. No, pues muchísimas gracias, muchas gracias por tu tiempo, temas muy interesantes, buenos consejos, aprendí, como siempre que platico con alguien que sabe mucho, en este caso de otorrinolaringología, y me da mucho gusto que aceptaras esto, y pues salud. Salud. Muchas gracias por la invitación. De nada. A ver, vamos a mirar allá y ahí le voy a hacer corte y como que para la, ¿cómo se llama? La fotito. portada. La fotito. Nada.